seguir hablando y en este caso más sobre esta idea de la reelección, ¿no? Hizo bien el Congreso en dar este primer paso para que alcaldes y gobernadores se reelijan. Te lo estamos preguntando en el entendido de que debes tener también tu opinión, tu posición. Pero hablamos con un experto. Exacto, vamos a darle la bienvenida a José Naupari, quien es justamente abogado experto en temas electorales. Bienvenido a Latina Noticias, a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, arrancamos con la pregunta que ya lo había establecido Santiago. ¿Qué le parece a usted, positivo, negativo, la reelección de gobernadores y alcaldes? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en sí, no está mal que tú puedas dar la posibilidad a que la ciudadanía evalúe la gestión de un alcalde o un gobernador regional. El tema está en cómo hacemos para garantizar que bajo esta perspectiva o bajo el afán de querer la reelección no termine siendo un uso indebido del cargo para hacer clientelismo político, ¿no? A través eventualmente de alguno que otro programa social o algún tipo de asistencia que puedan realizarse a través del municipio o del gobierno local. Habría que tomar en consideración que alcalde y gobernador regional, digamos, por el perfil del cargo, tienen cargos, entre comillas, ejecutivos, disponen de manera meridianamente más sencilla de presupuesto. ¿A qué es a lo que voy? A que desde nuestro punto de vista, la reelección debió haber ido acompañada de otras medidas, como eventualmente exigencia de renuncia. Habría que recordar que, por ejemplo, si un alcalde o un gobernador regional quiere postular a un cargo de distinta naturaleza, tendría que renunciar, por ejemplo. Claro. Precisamente, ¿y cuál es la finalidad de que tú le exijas la renuncia? No para que se prepare, sino evidentemente para evitar que en el cargo puedas hacer uso indebido del cargo para eventualmente aspirar a otro. En el caso de la reelección es casi lo mismo. Entonces, sí creo que de repente una exigencia de licencia sin goce o una exigencia de renuncia, o en todo caso, ya quizás a nivel de desarrollo legislativo, no necesariamente constitucional, que se den más dientes, que se establezcan medidas mucho más severas para aquellas autoridades que hagan uso indebido del cargo, son necesarias si queremos tener una competencia igual. Porque también tenemos que ser conscientes de una cosa, ¿no? Y es que si tú eres alcalde y eres gobernador, tienes una vitrina que no tiene una persona que digamos, recién va a aspirar al cargo. Claro. Ahora, doctor Naupari, también surge la duda de si este es un camino que el Congreso está desandando a partir del 2014, ¿no? ¿Por qué cree que en primera instancia se dio esta eliminación de la reelección, esta posibilidad de cortarle la carrera a las autoridades locales? Se entiende que hubo casos de corrupción, pero ¿acaso con la reelección o acaso con la prohibición que se dio, se eliminó esa situación? Más bien hemos visto que alcaldes y gobernadores son bastante tentados por la corrupción. Hay todavía fallas en ese sistema. Algunos critican el proceso de descentralización. En todo caso, ¿qué se puede hacer para lograr que estos puestos sean llevados de una mejor manera por las autoridades que la gente elige? Bueno, usted lo ha dicho muy bien, don Santiago, ¿no? En realidad la medida de prohibición de reelección bajo el argumento de combatir la corrupción o de prevenir la corrupción fue una medida inidónea. En esa medida la prohibición de reelección no era la medida adecuada para buscar ello. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer para tener una gestión, digamos, medianamente más eficiente y evitar que incurran en este tipo de actos? Bueno, normas más claras, un servicio civil que sostenga, independientemente de quién esté en la cabeza de la alcaldía, a la gestión municipal y la gestión regional. Pero lamentablemente ya vemos cómo ocurre a veces en el Congreso que quieren desarmar la ley de servicio civil y cada vez se ha ido atomizando más. Si yo tuviera un cuerpo de gerentes públicos, por ejemplo, claro, que estén, para la redundancia, en las direcciones regionales o municipales, en las gerencias municipales, y de repente también reduzco el número de cargos de confianza en sede regional y en sede municipal, pues podría tener un aparato administrativo con el cual, digamos, por decirlo de alguna manera, el gobierno local da las políticas, pero el gobierno avanza solo, por un tema de un cuerpo de servidores públicos eficiente más allá de la gestión. Y esto también va, de hecho, a contramano del tema de la reelección. Si la reelección también se ha dicho que es necesaria para garantizar la continuidad de algunas políticas públicas. Un momentito, ¿quién presenta a los candidatos? Un partido, ¿sí o no? Entonces, independientemente de a quién presente el partido, la política pública debiera atender formalmente hablando al partido que te presenta, porque es la persona
que el cambio de una persona, si es de un mismo partido, tendría que suponer un cambio en política pública, no necesariamente. Si es que quisiera, por ejemplo, tener algunos comentarios o algunos reparos al tema de la reelección. Bueno, siempre se ha dicho que la tasa de reelección es bastante baja, ¿no? Hablamos del Congreso de la República, por ejemplo, en su momento, del 13%. En todo caso, algunos hacían la distinción de que en el caso de los congresistas, la reelección es indefinida. Pueden reelegirse cuantas veces o relanzarse cuantas veces quieran. Pero en el caso de los gobernadores y alcaldes es una por única vez. ¿Cree usted que existe desproporcionalidad ahí o que es correcto que se haya hecho esta distinción entre los que son congresistas y gobernadores o alcaldes? Claro, es que justamente no son cargos equiparables. Entonces, el congresista se asemeja a un consejero regional o a un regidor. Y el consejero regional y un regidor puede ser reelegido de manera inmediata e indefinida también. El tema pasa por los cargos de naturaleza ejecutiva. Es como que, por ejemplo, quieras restablecer, ¿no?, eventualmente la reelección presidencial. Entonces, evidentemente, precisamente como tienes a discreción a recursos públicos, y encima estamos hablando de cargos unipersonales porque la alcaldía, la gobernación, la presidencia de la República cae en una sola mano, y no la puedes equiparar a un órgano colegiado de 130, en el caso de congresistas, o de un consejo municipal que como mínimo tiene 5, más el alcalde o consejo regional. Claro, queda clara la diferencia de los cargos y esta aparente desproporción que apuntabas, Cari, pero también se habla mucho de que esta norma aprobada en el Congreso elimina, borra, saca del mapa electoral a los movimientos regionales. ¿Hasta dónde cree que esto es cierto, doctor Naupari? Porque hablábamos con representantes de los movimientos regionales y decían, no puede ser, estamos volviendo a un centralismo de los partidos en la capital. Están cortando a las fuerzas que palpitan la política en las regiones. ¿Qué opina de esto? No, efectivamente, lo que se ha aprobado en primera votación implica eliminar a los movimientos regionales, y no sé si propiamente está hablando de centralismo, pero sí creo que lamentablemente, si uno ve todo el marco normativo que rige actualmente las oraciones políticas, la eliminación de movimientos regionales sí va a tener un impacto negativo, ¿no?, y una limitación en el derecho a elegir y ser elegido de la gente, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de que ya va a haber menos oferta electoral, es decir, donde ahí había antes movimientos más partidos, ahora solo vas a tener partidos, sino que también habría que tomar en consideración que hoy por hoy, si yo quiero ser candidato, alcalde, gobernador, o hasta el 80% de los candidatos a consejeros regionales o regidores tienen que ser afiliados, y tienen que estar afiliados un año antes de la fecha de vencimiento de plazo para convocar, ¿no? Entonces, me estás obligando a afiliarme a un partido, y solo a un partido que ya no va a tener la opción del movimiento, si quiero ejercer mi derecho a ser elegido, ¿no? Eso, por ejemplo, también es un problema. Otro problema que a mi juicio también, o riesgo en todo caso, es el movimiento regional, que tiene una visión, digamos, de la región, que puede implementar políticas públicas regionales. En su momento ha podido llenar el vacío, o estaba llamado a llenar el vacío de los partidos políticos, ¿no? Porque yo justamente me pongo en la interrogante, o me pongo en el hipotético caso, ya, solo existen partidos políticos. Los partidos políticos van a presentar listas de candidatos en todos los distritos, sobre todo en los distritos donde solamente tienes consejos municipales de alcalde y 5 regidores. ¿Qué va a ocurrir si ninguno de los partidos que sobreviva después de la CG 2026 se le ocurra presentar candidatos en esa circunscripción? Claro. ¿Cómo lo llenas? Porque formalmente, y encima, el Congreso, en una norma que todavía está pendiente de observación o promulgación, porque el plazo vence el 10 de junio, ha reducido el número de circunscripciones en las cuales tendría que presentar un partido listas si quiere conservar la inscripción, modificando el artículo 13. También está planteando que ya no tenga que suspenderse un partido político, porque una organización política, si es que no tiene comités en funcionamiento permanente, porque está planteando modificar el artículo 11A. Entonces, si tengo un partido político que simplemente ya no va a querer tener o sentir la exigencia de tener comités en funcionamiento permanente, y encima se reduce la obligación del número de lugares donde tiene que presentar candidatos, y solo hay partidos, corre el riesgo de que simplemente ni siquiera hay oferta electoral en algunos distritos o en algunas provincias del país. Ni qué decir comités, porque puede haber varios distritos o varias provincias donde ni siquiera haya un comité de ningún partido.
Es lo que comentabas también en algún momento, Karen, ¿no? Y la norma, digamos, que se ha aprobado en primera votación, no estipula qué podría suceder. O sea, no obliga a los partidos políticos a tener, sí o sí, una lista de candidatos en los lugares más remotos donde nunca han aparecido y donde quizás conocen su nombre solo por malas noticias. Exacto, claro. Ahora, lo que te podrían decir como réplica es que esto debiera estar en la ley de relaciones políticas. Pero como se han venido dando las últimas normas, las últimas reformas en la ley de relaciones políticas, que más bien lo que hace es reducir el estándar de los partidos que digamos que ya están inscritos, elevar el estándar para los que se quieran inscribir, digamos, o los que quieran inscribir su kit después de enero. Dudo mucho pues que con la eliminación de los movimientos regionales vayan a tener conciencia de ello y vayan a decir al Congreso, no, sí, ya en los movimientos regionales volvamos a modificar las relaciones políticas y autoexijámonos a nosotros tener comités en todas las provincias, autoexijámonos a nosotros que tengamos que presentar listas en todos los distritos del país. sea, máxime, si encima voy a pedir afiliación. Doctor, me pongo en este escenario para entender un poco. Usted ha dicho que el 10 de junio se cierra el proceso de la posibilidad de que se creen partidos nacionales. No, el 10 de junio vence el plazo para que el Ejecutivo observe o promulgue una ley que hace. Hay una fecha que creo que está entre junio o julio, que se vence el plazo para inscribir partidos nacionales. No, a ver, ahí hay una precisión que agradezco dígame. muchísimo, mi estimado Santiago, que toques ese tema, porque hay otra inconsistencia que tampoco el Congreso ha zanjado. Si tú quieres presentarse como candidato a las elecciones generales, es decir, en el 80% de candidatos a diputados, el 80% del Senado y ser parte de una fórmula presidencial, tú tendrías que afiliarte a un partido político, si mal no recuerdo, 16 de julio de este año, entonces 16. Pero el partido político, para participar en una elección general, puede llegar a inscribirse hasta la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria, que al día de hoy sería julio, pero que por la reforma que justamente está pendiente de observación o promulgación, sería abril del próximo año. Entonces, oye, un momentito, o sea, voy a poder inscribir mi partido en abril, pero voy a tener que estar afiliado en julio de este año. Una locura. Hay un problema, claro, ahí hay un problema. De tiempos. Y el ejercicio... Y para hacer REME también, maestro. Sí. Para hacer REME también, porque este autógrafo te está diciendo que tengo que estar afiliado al 7 de octubre del 2024. El ejercicio en el que Entonces, me quería poner era la situación de muchos políticos en regiones corriendo para afiliarse a partidos a donde nacionales. sea, colgarse donde sea. ¿No? Eso Claro. va a ser un Y mercado claro, porque persa. en el RM tenías hasta el 7 de octubre nomás, cuando si aplicaras la norma de un año antes de la fecha de vencimiento de convocatoria tendrías hasta enero. Claro. Entonces podías dejar colgando a la gente los vientos regionales. Eso hace incluso mucho más volátil las candidaturas, uno se pega al que mejor le reciba y el que, bueno, en fin. O sea, eso evidentemente es lo que no se quiere, ¿no? Que la improvisación o el correr para llegar a tener algún puesto público. Bueno, en realidad vamos a ver qué sucede en el Congreso en el siguiente debate. José Naupari, experto en temas electorales. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por su punto de vista también. Buenas noches. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches. noches. Ahí está. Bueno, la mirada sí, bastante complejo, técnica. Sí, complejo no solamente para, digamos, la opinión pública, sino para entender las circunstancias. Pero bueno, a ver, vamos a ver en todo caso cómo continúa la noticia en este aspecto, si es que finalmente en la segunda parte del año, en la segunda legislatura, se ve ese tema y alcanza esa votación tan imponente como ha sido los de 92 votos a favor.